Quieres simplificar completamente las siguientes expresiones. La primera expresión es x a la séptima dividida por x a la segunda. Primero simplifiquemos esta expresión expandiéndola, y luego la simplificaremos nuevamente usando la propiedad del cociente de exponentes. Sabemos que x al séptimo significa que tenemos 7 factores de x en el numerador, y x al segundo, o x al cuadrado, significa que tenemos 2 factores de x en el denominador. Entonces, expandiéndonos, tendríamos 7 factores de x en el numerador y 2 factores de x en el denominador. Desde aquí podemos simplificar. X dividido por x se simplifica a 1. Aquí podemos simplificar. X dividido por x simplifica a 1 aquí, así como aquí. Observe cómo esto nos deja con 5 factores de x en el numerador, por lo que esto se simplifica a x al quinto dividido por 1, que es igual a x al quinto. Ahora repasemos la propiedad del cociente de exponentes. La propiedad del cociente de los exponentes nos dice que a elevado a la potencia de m, dividido por a elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m menos n. Entonces, al dividir y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Y al restar, siempre es el exponente en el numerador menos el exponente en el denominador. Entonces, aplicando la propiedad del cociente de exponentes a esta primera expresión, x a la séptima dividida por x a la segunda es igual a x elevado a la potencia de 7 menos 2, que es igual a x al quinto. Mirando la siguiente expresión, tenemos t a la potencia 29 dividida por t a la potencia 16. Entonces, como estamos dividiendo y las bases son las mismas, podemos aplicar la propiedad del cociente de exponentes, y por lo tanto este cociente es igual a t elevado a la potencia de 29 menos 16. Y 29 menos 16 es igual a 13, y por lo tanto la expresión se simplifica a t elevado a la potencia de 13. Luego tenemos 2 a la octava, dividido por 2 al cuarto. Nuevamente estamos dividiendo y las bases son las mismas, por lo que podemos aplicar la propiedad del cociente de los exponentes. Esto es igual a 2 elevados a la potencia de 8 menos 4. 8 menos 4 es igual a 4, y por lo tanto este cociente se simplifica a 2 para el cuarto. Como la base es 2, podemos evaluar esto. 2 a la cuarta es igual a 4 factores de 2, que igual a 16. De nuevo, 2 a la cuarta es igual a 2 veces 2 veces 2 veces 2, lo que equivale a 16. Y para la última expresión, observe cómo tenemos resta aquí, no división, por lo que no podemos aplicar la propiedad del cociente de exponentes. Lo que podemos hacer es evaluar 2 a la quinta y 2 a la tercera, y luego encuentra la diferencia. Entonces 2 al quinto es igual a 32, y 2 al tercero es igual a 8. De nuevo para revisión, 2 a la quinta es igual a 5 factores de 2, que es igual a 32. Y 2 a la tercera es igual a 3 factores de 2, lo que equivale a 8. Y ahora podemos encontrar la diferencia. 32 menos 8 es igual a 24. Entonces, esta última expresión se simplifica a 24. También es un recordatorio de prestar mucha atención a la operación que se realiza, por lo que aplicamos la propiedad de exponente correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.